Bueno, entonces, como ya hablamos, la idea de hoy era pues comentaros un poco el tema de los cruceros y los viajes en velero y en yate. Como ya contó Guille, los cruceros es algo básico para viajar por las islas griegas. Nosotros tenemos más de 300 islas que son habitadas. Tenemos más islas que Mykonos y Santorini, que son las más famosas. Hay islas que son muy pequeñas y tienen a lo mejor solamente 100 personas de población todo el año, pero son islas muy bonitas que merece la pena descubrir, pero por varias razones pues la gente no llega tan fácilmente, sean rutas de ferries y de barcos o simplemente porque no tiene la atracción turística que puede tener Mykonos Santorini. El viajar en crucero te permite visitar varias islas en poco tiempo, ¿vale? Porque las distancias entre las islas son cortas, entonces en un crucero, perdón, simplemente en 3 días puedes visitar hasta 5 islas y como la distancia entre las islas es bastante corta, la gente está pasando bastante tiempo en tierra paseando y descubriendo la isla. Lo de viajar en velero y en yate es algo totalmente diferente, es una manera diferente para conocer las islas porque te da más libertad. Te da más libertad porque puedes llegar a sitios a los cuales no puedes llegar o en coche, por ejemplo, si estás en alguna isla, algunas de las playas no son accesibles con coche. Entonces, yendo en un barco, en un velero, en un yate, te permite llegar a estos sitios que no puedes llegar de otra manera. Además, muchas de las islas que hablamos son habitadas, pero también hay muchísimos islotes con playas muy buenas y muy bonitas que no son accesibles por las rutas normales de los ferries y los barcos. Entonces, teniendo un crucero o un velero, puedes visitar y tienes la oportunidad de ver estas islas vírgenes, que no hay nada, con playas vírgenes donde la gente se puede bañar y pasar toda la tarde. Lo único que tenéis que tener en cuenta en cuanto a los viajes en velero es la logística, ¿no? Que en viaje en velero significa que, por ejemplo, no puedes tener 3 maletas por pasajero, porque no caben en un velero, ¿no? Entonces, es algo que los pasajeros tienen que tener en cuenta, que los viajes en veleros sí que son muy bonitos, pero para muchos de los pasajeros no les resulta muy cómodo porque no pueden tener todas sus cosas en la cabina. O, por ejemplo, si tenéis a pasajeros que se marean muchísimo, el velero se está moviendo constantemente. Y si hay mar y si hay olas, la gente se puede poner bastante mala, ¿no? Y mareada. Entonces, algo a tener en cuenta en cuanto a la gente os pide que quiera hacer un crucero en yate o en velero por las islas griegas, que hay varias cosas que tienen que tener en consideración y que si están preparadas para un viaje en velero, que no es tan simple, no es tan cómodo como un hotel, por ejemplo. Entonces vamos a hablar al principio de los cruceros Celestial, que son básicamente los cruceros que trabajamos nosotros, pero ya a partir del año que viene hay más itinerarios de otras navieras como MSC Cruises, Norwegian Cruise Lines, que también ofrecemos. Estas nuevas navieras tienen itinerarios más largos de 7 días. Mientras que los cruceros clásicos que han existido ya hace muchísimos años son los cruceros de Celestial. Celestial son los cruceros clásicos que hemos tenido ya hace muchísimos años por las islas griegas y Turquía. Son cruceros de 3, 4 y 7 días y visitan las islas más importantes que pueden ser Mykonos, Santorini, Creta y Rodas, por ejemplo. Entonces, los cruceros de Celestial son, los barcos son pequeños en comparación con algunos otros barcos que tenéis por esas partes del mundo. Normalmente tienen una capacidad de unas 1.500 personas. Son cruceros all inclusive y incluyen diferentes excursiones en los diferentes sitios que visitan. Sí que hay excursiones con guías de habla hispana, pero solamente si hay la suficiente participación, algo que tenéis que tener en cuenta para las excursiones que van ya incluidas con Celestial Cruises. Si no, obviamente nosotros también podemos cotizar una Shorex en cualquier puerto que estén llegando para una visita en privado con guía de habla hispana confirmada.
Entonces, los cruceros son una muy buena manera para visitar las islas porque realmente en este poco tiempo están visitando las varias islas y es económico, porque es all inclusive, tienen toda la comida a bordo y las varias excursiones. Entonces, para la gente que está llegando para un viaje por Europa, en una semana no hace falta gastarse tanto dinero y puede ver las cosas más importantes de Grecia, digamos. La otra cosa buena de Celestial Cruises es que pueden embarcar y desembarcar en algunos puertos. Uno de ellos es Kusadasi, en Turquía. Eso significa entonces que tenemos la opción de combinar varios itinerarios con Grecia y Turquía y luego conectándolos con el crucero, ¿no? Que embarcan en Turquía y regresan a Atenas o también de vuelta a Turquía. También tenemos la opción para que los clientes embarquen o desembarquen, por ejemplo, en Mykonos o en Santorini. Y eso significa que nosotros, por ejemplo, tenemos un paquete que hace estancia en Mykonos. Entonces, los clientes llegan a Atenas, van a Mykonos, hacen un par de noches, luego embarcan en Mykonos y siguen el resto del crucero hasta Atenas. Eso está bien porque permite a los pasajeros combinar con Turquía y también combinar con las islas haciendo estancia en la isla. Vamos a ver un poco las cabinas para que simplemente tengáis una idea de cómo son. Este es el barco Olimpia que hace el crucero de 3 y 4 días. La cabina IA es la más básica, ¿vale? Es una interior, una cabina interior. La XB es una cabina exterior, que es la mediana, ¿no? Digamos, en cuanto al precio. Y luego ya tenemos la Grand Suite, que tiene también balcón. Como podéis ver, de categorías más bien una 3 superior, 4 estrellas, pero las cabinas están limpias, la comida a bordo es bueno, el servicio es bueno, y como os comenté, nosotros normalmente vendemos los cruceros más bien como un modo de transporte, porque como están haciendo tantas visitas en pocos días, la gente simplemente en la cabina normalmente está solo para dormir y cuando está navegando por la noche. Entonces, es algo que tenéis que tener en cuenta porque no son los cruceros que a lo mejor estáis acostumbrados por ahí. Ahora vamos a hablar sobre los viajes en velero y en yate. Este es el mapa de Grecia. Lo que tenéis que tener en cuenta es que tenemos 300 islas, las cuales todas pertenecen a un grupo de islas, ¿vale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Mykonos y Santorini, que forman parte de las islas Cícladas. Rodas forma parte de las islas Dodecanesas. Las islas más cercanas a Atenas, a las cuales se puede visitar de un día, y también tenemos el crucero de un día, que es una excursión, son las islas Sarónicas. Y también tenemos las islas Esporades y las islas Jónicas, ¿vale? Estas son los diferentes grupos de islas que tenemos. Normalmente, cuando estás viajando en velero, la gente suele elegir un grupo de islas, como por ejemplo las Cícladas, y visitar en el itinerario las diferentes islas que están aquí alrededor. Eso es lo más cómodo porque también para ir desde las Cícladas a las Jónicas, por ejemplo, puedes tardar un día y medio y te puede costar bastante dinero en cuanto a gasolina para hacer este viaje. Entonces, normalmente cuando la gente quiere viajar en velero o en yate, lo primero que tenéis que ver y decidir es qué parte de Grecia quieren visitar, qué grupo de islas quieren visitar. Luego, otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que hay diferentes tipos de barcos, ¿no? Entonces, por una parte tenemos los veleros clásicos, que son estas dos fotos. Luego tenemos a los catamarán, que son estos barcos que también tienen la opción de motor, ¿vale? Si no hay, por ejemplo, no hay viento, también tienen la opción de usar el motor. Y luego tenemos los barcos más de lujo, que son los yates, y esto es ya totalmente de motor y no tienen problema de viento, pueden ir a cualquier parte. El velero clásico es el más económico y el yate es el más caro.
Otra cosa que os quiero comentar es que nosotros no tenemos goletas. Goletas son los barcos que se pueden encontrar en Turquía, que son parecidos a los veleros, pero nosotros aquí en Grecia no tenemos tantos de ellos y nosotros como agencia no los recomendamos porque las goletas suelen ser más viejas, barcos más viejos, y por lo tanto suelen sacar más problemas técnicos cuando están en viaje. Entonces nosotros siempre recomendamos que empiecen por lo menos con velero. Luego, otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que aquí todos los barcos, sea velero, sea yate, se alquila una semana. El alquiler es siempre de una semana, de sábado a sábado. Si tenéis a pasajeros que quieren hacer solamente un crucero en velero de 4 días, lo pueden hacer, pero pagarán el alquiler de una semana. Puertos de inicio. Estos barcos que usamos nosotros pueden estar por todas partes de Grecia, en los puertos más principales, que son los puertos de Atenas, pero también hay otros puertos en el norte de Grecia o cerca del Peloponeso. Si tenéis a un pasajero que está, por ejemplo, en Santorini y quiere empezar, y está llegando a Santorini, y quiere empezar su viaje en velero desde Santorini, si no hay un barco que está ya ahí disponible con las cabinas que necesita y la tripulación que necesita, es probable que el velero o el yate tendrá que hacer el viaje desde, por ejemplo, Atenas o donde esté, hasta Santorini. Y lo tendrá que hacer vacío. Y también les cargará para hacer ese viaje. Entonces, lo más fácil en cuanto a dónde iniciar los viajes de velero o de yate es o en Atenas, que es donde están la mayoría de los barcos, o en algún otro sitio si es que están disponibles. Luego, muchas personas, con los veleros especialmente, algunas veces tienen carné para navegar el velero por su cuenta. Esto no hay problema, se puede alquilar solamente el velero sin tripulación, pero si también quieren tripulación, normalmente suele ser un skipper y también a lo mejor servicio para ayuda, como para cocinarles. El itinerario, como hablamos antes, tienen que pensarlo. Si es una semana y han decidido que quieren visitar las islas Cícladas, por ejemplo, nosotros les podemos ofrecer un itinerario de qué islas pueden visitar y en qué orden. Pero, especialmente en las islas Cícladas, los pasajeros tienen que ser un poco flexibles. Porque en cuanto al tema del tiempo, por ejemplo, en agosto, en las islas Cícladas, hay bastante viento. Entonces, por ejemplo, si hay bastante viento y no pueden hacer el cruce desde Mykonos a Santorini, a lo mejor tienen que pasar más días en Mykonos, ¿no? Entonces, que los veleros suelen ser bastante dependientes del tiempo. Y es por eso también que cuando estáis sugiriendo itinerarios para visitar en velero, nosotros normalmente recomendamos que vayan a algunas de estas islas, las Islas Jónicas, por ejemplo, las Islas Esporades o las Islas Dodecanesas. Y esto es simplemente por la geografía. Las Islas Cícladas están aquí en el medio del mar Egeo, entonces en cuanto a olas, en cuanto al tiempo, se afectan muchísimo más que las islas que están aquí arriba, las Esporades o las Jónicas. Porque aquí, en cuanto a la geografía, están más cubiertas del viento y por lo tanto normalmente no tienen problemas de navegar de una isla a la otra. Mientras que aquí en las Islas Cícladas, especialmente en el mes de agosto, hay unos vientos que se llaman meltemia y muchas veces pueden ser tan fuertes los vientos que los barcos no pueden navegar. Y si los barcos no pueden navegar, el velero y los pasajeros se tendrán que quedar en la isla en la que estén ya. Entonces, otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que los pasajeros tienen que ser flexibles a la posibilidad de que tenga mal tiempo y de que tengan que quedarse una noche o 2 noches en algún sitio porque no pueden navegar. Y finalmente, el tema del precio.
¿vale? Entonces, en algunos países como Croacia, por ejemplo, puede ser bastante barato para alquilar un velero, un yate, mientras que en Grecia no es tan barato. Normalmente para un velero una semana, los precios pueden empezar a partir de 4.000, 5.000 euros por la semana. Obviamente, si son una familia de 4 o 5 personas, 6 personas, les puede salir más económico el velero que hacer el island hopping, ¿no? La visita de las islas a medida. Pero tenerlo en cuenta que si alguien viene a pediros una cotización de un viaje en velero, están viendo por lo menos de 4.000 euros para arriba por la semana. Obviamente también cuando nos estáis pidiendo cotizaciones sería muchísimo más fácil también si podemos tener alguna idea del presupuesto para también poder decir si es que si hay esa opción de barco y a ese precio. Ahora quería hablaros un poquito sobre los cruceros Variety Cruises, que los trabajamos y es básicamente una entremedia entre un velero y un crucero, ¿vale? Son estos barcos que veis, por una parte es este barco y otra parte es este otro. Son itinerarios de 8 días y son cruceros boutique, o sea, que significa que tenemos solamente 25 cabinas. Es en media pensión y tiene asistente de habla inglés. Lo bueno de estos mini cruceros es que, como no son tan grandes, los barcos pueden llegar a sitios que no pueden llegar los barcos más grandes, ¿no? Lo que hablábamos antes, descubrir sitios que no se pueden llegar de otra manera. Entonces aquí tienen varios itinerarios, algunos de ellos también visitan el Peloponeso. Entonces tienen itinerarios bastante bonitos, pero claro, al tener 25 cabinas solamente, se tiene que reservar con bastante tiempo, con bastante antelación. Y también tener en cuenta que lo mismo del tiempo y la geografía, que esto es básicamente como un velero casi. Entonces, si hay mal tiempo en las Cícladas, es posible de que este barco no pueda salir a su próxima destinación. Obviamente la tripulación y el capitán harán lo posible para que lleguen, pero ante todo asegurar de que todo está bien y que no va a tener problemas ni el barco ni los pasajeros. Pero es otra cosa que estos mini cruceros tienen que enfrentarse. Pero es una buena opción para los pasajeros que no quieren, que quieren pagar un precio fijo, que quieren tener un itinerario más o menos fijo y no quieren estar con 1.500 pasajeros. Aquí con 25 cabinas, seguramente al final de los 8 días ya conoces al resto de los pasajeros, es otro ambiente. Este año sacamos un nuevo programa que era un crucero en velero, pero un poco diferente. Es una semana por las islas Sarónicas que están al lado de Atenas. Aquí está Atenas y son estas islas más cercanas. Este grupo de islas también es muy conveniente por el tema del tiempo, porque también por su geografía no hay tantos vientos y las distancias son cortas, entonces raras veces no puede llegar a su próximo destino. Este crucero es un poco diferente porque, como os digo, es en velero. Estos son los tipos de veleros que suelen tener. Son de 4 o 5 cabinas, o sea que caben de 8 a 10 personas. Aquí pagas un precio fijo, pero lo pagas por cabina. Entonces, simplemente lo que estás pagando tú es una de las cabinas en este velero para hacer el recorrido de una semana, pero también significa que estás compartiendo el baño, por ejemplo, y los sitios comunes. Esto puede ser ideal para gente joven porque es básicamente como un hostal flotante, digamos, o también para familias. Una familia de 8 personas puede alquilar uno de estos barcos y lo que hacen son básicamente como regatas. Está bien porque, como os digo, tiene un precio fijo, no importa si el velero quema más gasolina o no, tú pagas un precio y estás segura de que vas a hacer este itinerario. Como os comenté, es ideal para gente joven, nosotros lo sacamos enfocando a la gente joven
porque el precio es bastante económico y obviamente en una semana están visitando varios sitios. Y finalmente también os quería hablar sobre los barcos de un día y las excursiones. Entonces, si tenéis ya pasajeros que han llegado a las islas y están haciendo estancia en las islas, en cada una de ellas tienen las opciones de hacer varias excursiones en barco, en velero o incluso en lancha motora. Estas excursiones suelen tener de unos 10 a 20 personas, pero también depende de cada isla y la capacidad. Pero, por ejemplo, en Mykonos tenemos la excursión que visita la parte sur de la costa de Mykonos y visita las diferentes playas. Eso está bien porque, como os comenté al principio, visita playas a las cuales no puedes llegar en coche o en moto. Entonces no están tan llenas, estás viendo otra parte de Mykonos a la cual mucha gente no conoce. Y también obviamente te estás bañando en las diferentes playas. En Santorini tenemos la opción de un catamarán que hace un mini crucero al atardecer. Entonces, en vez de estar en el pueblo de Ia con el resto de miles de personas, tienes la opción de ver la puesta del sol desde un catamarán con máximo otras 15 personas. Milos y Paros son dos islas en las Cícladas. A lo mejor las conocéis ya, a lo mejor las habéis vendido. Aquí está muy bien porque están muy cerca de otras islas Cícladas que son muy pequeñas, como por ejemplo Kímolos o Antíparos, Kufonisia o Morgos. Estas todas son diferentes islas, de las cuales tú puedes en un día visitar un sitio nuevo en barco o en velero. Y eso está bien porque puedes estar haciendo estancia en una de estas islas y visitar nuevas. Milos se considera como la segunda isla más romántica de Grecia. Entonces aquí también tenemos excursiones para lunas de miel, en las cuales podemos alquilar un velero, por ejemplo, y organizar una cena en velero por la noche o al atardecer. Y en Paros, finalmente también tenemos varias opciones de veleros y de lanchas para visitar las islas más cercanas, a las cuales no son fáciles de llegar, no son tan conocidas, pero son igual de bonitas, no tan turísticas, y así la gente también puede visitar otra cosa de una manera diferente.